Muy buenos días. Gracias por atender a nuestra invitación en el día de hoy. En este momento vamos a dar inicio a nuestro seminario en línea referente a conozca el concepto de estandarización de proyectos y su impacto positivo en los resultados. Les explicaré brevemente la aplicación de GoToWebinar en la cual ustedes están interactuando con nosotros en el día de hoy. Ustedes puedan tener la posibilidad durante todo el seminario de realizar las preguntas o comentarios en cualquier momento. En la funcionalidad ustedes podrán generar comentarios, alzar la mano, validar cualquier inconveniente que ustedes tengan durante la sesión. Conforme vamos avanzando, estaremos realizando algunas preguntas a todos ustedes, los cuales les agradecemos que puedan ustedes responderlas, las pueden responder desde su pantalla, donde ustedes estén accediendo, desde su teléfono, desde su laptop, desde su computador. Le pedimos a todos ustedes su colaboración. Al final del seminario, queremos escuchar su retroalimentación para mejorar cada de nuestros eventos. Por lo tanto, tendrán disponible una encuesta al cerrar la sesión. Agradecemos a todos ustedes los comentarios para nosotros poder mejorar la calidad de nuestros eventos. En el día de hoy nos acompaña el panelista Mauricio Vargas y quienes habla Olga Chala, quien estaremos compartiendo nuestras experiencias con respecto a la gestión de proyectos y específicamente en relación al concepto de la estandarización de proyectos y su impacto positivo en los resultados. Los dejo entonces en compañía de Mauricio Vargas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Olga, muchísimas gracias por invitarme a este ciclo de seminarios de Hydra-Soft. Para mí, pues, como siempre, muy grato acompañarlos y poder compartir este espacio con más de 150 personas en este momento. Actualmente Tenemos 180 personas en línea. 180 personas, siempre pues es un placer estar tan acompañados en estos eventos y sentir pues el interés de las personas y de las organizaciones por los temas que decidimos compartir. Entonces, bueno, en los próximos 30 minutos el objetivo es estar abarcando, como dijo Olga, un concepto que pues a mí personalmente me parece apasionante y se trata de la estandarización de proyectos y el impacto positivo que tiene en los resultados. En la segunda parte, también acompañados de Olga, se revisarán algunos casos de éxito y una pequeña demo que se ha preparado para este evento. Porque, pues, para nadie es un secreto que la alta materialización de los beneficios está estrechamente ligada al éxito de los proyectos y naturalmente a las iniciativas estratégicas. Nosotros, conforme avanzamos en el nivel de madurez de las prácticas de gestión de proyectos, pues mejores resultados, mayores beneficios y así como menores riesgos y menos cantidad de problemas abordamos o tenemos en las organizaciones. Aunque el concepto de madurez es muchas veces subjetivo y difícil de medir, pues podemos listar algunos de los temas que implican necesariamente madurez en gestión de proyectos, ¿no? Procesos estandarizados y aplicados, entender perfectamente el valor de la dirección de proyectos, patrocinadores altamente comprometidos, mantener y desarrollar los talentos y pues entre ellas, entre esas características, pues se destaca la estandarización de proyectos como una de las que nos lleva hacia la madurez. Durante la sesión del día de hoy nos enfocaremos en una característica digamos, que cada vez cobra mayor relevancia en la gestión de proyectos y se trata de la estandarización de proyectos. La estandarización desde mi punto de vista pues no resulta ser un boom o una tendencia. Para mí la estandarización es simplemente una herramienta que todos los gerentes de proyectos tenemos a disposición y que en la mayoría de los casos no usamos o creemos que las usamos, pero la realidad es que pues no la usamos o tal vez no la usamos de la manera que deberíamos. Así que lo que yo espero durante esta primera media hora es que logremos abarcar al menos de manera general los principales puntos acerca de la estandarización, pero especialmente generar cierta curiosidad que les permita a ustedes revisar al interior de cada una de sus organizaciones cómo esta práctica puede ser un habilitador de éxito para sus proyectos. Antes de entrar en materia, les quiero compartir una porción de la encuesta anual de PMI, que en su versión de este año reitera que las tendencias en proyectos vuelven a aspectos básicos de la gestión
como tener patrocinadores altamente comprometidos, alinear proyectos a las estrategias, bueno, lo que veíamos en la diapositiva anterior, y digamos que ninguna es un secreto para ustedes. Sin embargo, coincidencialmente y en línea con este seminario, PMI declara que uno de los aspectos más importantes es precisamente aplicar prácticas estandarizadas. Y la avala con una estadística que dice que 7 de cada 10 proyectos que tienen estándares definidos logran alcanzar el éxito, mientras que 5 de cada 10 fracasan dado que no tienen habilitada esa característica. Ahora, uno se pregunta, bueno, si estos números son tan positivos, son tan evidentes, ¿por qué la estandarización no está más establecida, no está más marcada como práctica dentro de las organizaciones y dentro de los proyectos, ¿cierto? Eso sería una pregunta que uno se podría hacer. Entonces, lo que sucede específicamente con este tema es que hay un mito, que podríamos llamar el mito de la estandarización, y es que muchas veces, y además de eso que inhibe su implementación, y es que cada proyecto es diferente e imposible replicar entre uno y otro. Eso es lo que nosotros, o la mayoría de las personas piensan, ¿no? Y la verdad es que no es fácil hacer cambiar de opinión a un gerente, a un usuario, a un consultor acerca de esto. Sin embargo, la estandarización, digamos, es una realidad, porque no se trata de tener proyectos 100% iguales entre unos y otros. Es decir, se trata de detectar y aplicar patrones o características comunes entre proyectos o tipos de proyectos para armar bloques que apliquen tal cual son y que puedan ser usados en diferentes proyectos de manera, digámoslo así, productiva. Hay estadísticas que reflejan que los aspectos comunes entre proyectos pueden alcanzar incluso hasta un 60% de la totalidad del proyecto. Entonces imaginen lo que podríamos lograr con ese nivel de repetitividad o de repetibilidad. Empresas líderes de la industria de software, por ejemplo, de software empresarial, lanzaron hace años productos preconfigurados, digamos en bloques, que reducían las implementaciones de sistemas como ERP hasta en un 50%, es decir, proyectos que se implementaban regularmente en 10 meses, ahora podrían hacerse en 5 o 6 meses gracias a la estandarización, entre otras cosas, de configuraciones y procesos que traía la herramienta. Entonces, lo primero que debemos aclarar es el concepto de estandarización y perderle un poco el miedo a esa palabra que pues es bueno recordar que y que la estandarización pues hace parte primordial de nuestras vidas, es decir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, manejando, trabajando, comiendo, en prácticamente todas las actividades que ejecutamos en el día a día, utilizamos estándares, y es tanto así que solo aquellas cosas que en realidad se quieren diferenciar son las que están por fuera de los estándares. Es el caso, por ejemplo, del arte, de los productos artesanales, del diseño. Es decir, esos asuntos o esos temas que manejan cierta peculiaridad. Los proyectos siempre los hemos venido viendo hasta ahora como parte de ese grupo diferenciado. Es decir, que no pueden estar estandarizados o no pueden estar clasificados con otros proyectos o con otras iniciativas que sean similares. Entonces, ¿qué tal si pudiéramos aprovechar características comunes de un proceso, de un servicio, de un producto para agilizar su aplicabilidad, para agilizar su producción y para agilizar su utilización? Porque en realidad lo que podemos decir es que la estandarización es una vía, es una herramienta para alcanzar la repetitividad o la repetibilidad, es decir, para alcanzar los mismos resultados a partir de actividades, de repetir actividades o tareas, ¿cierto? Así que los invito a que ustedes internamente en sus organizaciones piensen qué elementos dentro de sus proyectos son repetibles y son potenciales candidatos a ser considerados como elementos de estandarización. Entonces, algunas organizaciones y personas pueden tender o tienden a creer y a pensar que la repetitividad o la estandarización significa la implementación y formalización de plantillas o de templates. La realidad es que sí, las plantillas hacen parte de la estandarización, pero no representan para nada su totalidad. Es decir, pensar que las plantillas son el todo deja por fuera buena parte de lo que uno podría llamar estandarizable. Entonces, imaginen esto, por ejemplo, si uno tiene listas de chequeo para determinar si un entregable cumple o no con factores de calidad, pues eso es perfectamente válido y ahí tenemos un potencial ahorro y aseguramiento. Pero ¿qué tal si uno lograra bajar al nivel de detalle de la tarea? Es decir, clasificar
y agrupar sus factores de calidad, sus tiempos, sus recursos, crear activos, documentos, etcétera, que sean usados y reutilizados proyecto tras proyecto para hacer la misma tarea a ese nivel de detalle y por lo tanto a ese nivel de gestión de calidad podríamos llegar con la estandarización, porque los estándares pues tienden a poder capturar mayor detalle e información y eso nos da más herramientas a los proyectos para ser ejecutados de manera eficiente y sobre todo, esto es muy importante, con resultados predecibles. Esa es la parte, digamos, del iceberg que ustedes ven en la diapositiva que no estamos viendo. Actividades, procesos, roles entregables, hitos, riesgos, guías de conocimiento, guías de conocimiento, costos, etc. Entonces, antes de continuar con la charla, nos gustaría hacerles una pregunta muy sencilla. Y es, teniendo en cuenta la diferencia que acabamos de explicar entre plantillas y estandarización, ¿creen ustedes que realmente hoy en día están estandarizando sus proyectos? Así que les pedimos... Ok, vamos a lanzar la pregunta por medio de la aplicación. En este momento ya está disponible la pregunta. Entonces dice, teniendo en cuenta la diferencia entre plantillas y estandarización, ¿cree que realmente están estandarizando sus proyectos? Por favor, seleccione una de las tres opciones, sí o no sabe. Ok, ya estamos recibiendo los datos de la encuesta. Perfecto. Listo. Ya vamos a llegar. Ok. Listo. Entonces, vamos a mirar las respuestas. Vamos a compartir los resultados. Entonces, dentro de la audiencia nos indican que el 60% indica que realmente no están estandarizando sus proyectos. Continúa, Mauricio. Ok. Bueno, entonces, como vemos en las respuestas, tenemos muchísimo potencial por delante. Sigamos entonces desarrollando el tema y al final hacemos una nueva pregunta relacionada con esta. Entonces, antes de cerrar, de entrar en detalle en la estandarización, quiero hacer una pausa muy breve para analizar algunos de los principales retos y preocupaciones que tenemos actualmente en la gestión de proyectos. Esto es importante porque nos va a ayudar al final de este ejercicio a detectar dónde hay oportunidades de mejora y potenciales beneficios que sean apalancados o que puedan ser apalancados por la estandarización. Es clarísimo para todos en el día a día de los proyectos, tanto para los sponsors como para los gerentes, los equipos, la gente que está ejecutando los proyectos que luchan por tener mayor control, por minimizar los costos, por cumplir con los tiempos y con los estimados, por incrementar la calidad o mantenerla, por generar y mantener conocimiento, así como mantener consistencia entre proyectos y entregables. Todo esto en búsqueda de, naturalmente, de tener credibilidad al interior de sus organizaciones o hacia sus clientes y asegurar los resultados. Ahora, tradicionalmente hay maneras de enfrentar esos retos, pero generalmente son inconsistentes entre sí y se deben sacrificar unos buscando cumplir con otros. Entonces, por ejemplo, tener mayor control pues implica herramientas, procesos y personas, pero es claro que esto no nos ayuda a disminuir los costos y tampoco a mejorar la rentabilidad. Entonces hay retos que son difíciles o hay algunos que son más difíciles de controlar, como por ejemplo la consistencia entre los proyectos. Entonces, el objetivo es ver cómo la estandarización trae consigo ciertos beneficios que nos ayuda a enfrentar estos retos. Un punto bien importante dentro de la estandarización es entender cuáles son sus claves principales. Que deben ser tenidas en cuenta cuando uno está pensando en la estandarización como bandera. Cuando se revisan estas claves en detalle se puede analizar, digamos, la viabilidad de la estandarización para determinado tipo de proyectos. Entonces, lo primero es tener claridad absoluta sobre la oferta, el producto o el servicio. Y esto puede sonar obvio, pero porque todos sabemos que nuestros proyectos pues entregan productos, servicios o tienen un resultado definido. Pero la claridad a la que hacemos referencia es a tener el conocimiento detallado
sobre la oferta, sobre em, cómo se ejecutan los proyectos, cuáles son sus metodologías, sus recursos, sus tiempos, sus entregables, sus riesgos, porque la estandarización, como es la agrupación de características comunes entre proyectos para poder armar, digamos, paquetes de conocimiento, pues tiene que conocerse muy bien qué información tienen los proyectos al mínimo detalle, es decir, hasta el detalle incluso de actividades y tareas. Lo segundo es tener una metodología estándar y consistente. También suena un poco obvio, pero constantemente vemos o somos testigos de proyectos que son similares, pero que son ejecutados de maneras diferentes, dependiendo del tiempo, de los recursos, de los costos o simplemente de las personas que están ejecutando el proyecto. Por ejemplo, en servicios profesionales es muy común ver proyectos que son similares con resultados al final muy diferentes, y eso depende de los consultores que ejecutan el proyecto o también hay otros factores como la falta de adopción y de consistencia al momento de aplicar las metodologías. Lo tercero es tener herramientas adecuadas, plantillas, aceleradores, documentos, software que se hacen necesarios para poder, digámoslo así, industrializar los proyectos. Al igual que en una fábrica se produce un bien, al pasar de lo artesanal a lo industrial, pues uno reemplaza tiempo y recursos con una maquinaria adecuada que cumple ciertas labores repetitivas. Hace un rato hablábamos de la casa de software que tiene soluciones preconfiguradas, empaquetadas. Esas son herramientas que le permiten a esa casa de software permitir ahorrar tiempo en configuraciones que siempre se deben hacer de una manera muy similar, por no decir que igual. Entonces, esos paquetes que ya vienen con la solución hacen digamos que casi que transparente esos pasos durante la implementación. El cuarto punto es el conocimiento y las habilidades, que deben ser consistentes. Sabemos que necesitamos un cierto tipo de conocimiento y cierto tipo de habilidades para ejecutar nuestros proyectos, pero la pregunta es si siempre son adecuadas y siempre son consistentes. Ahí es donde está el reto. En servicios profesionales también, por ejemplo, estandarizar servicios se complica, sobre todo en la medida en que los recursos vengan de modelos tradicionales, porque los modelos tradicionales generalmente piensan que todos los proyectos que yo voy a ejecutar son diferentes, que todos mis clientes son diferentes y por lo tanto los proyectos no pueden. En estandarización se necesita otro tipo de consultores y yo tengo que tener muy bien identificado el perfil de ese consultor, un consultor abierto al cambio, dispuesto a pensar que el rol que va a estar ejecutando va a ser complementado con labores estandarizadas, ¿no? Y quitarle un poco ese protagonismo a ese consultor. Y por último, tener muy claros los costos y el valor. O sea, no es posible prometer un resultado al final igual o muy similar por tipo de proyecto si no existe la claridad sobre los costos y sobre el valor. Digamos, al estandarizar bloques, uno puede tener casi 100% certeza de cuánto cuesta ese bloque y por lo tanto del precio que le puede poner al proyecto. En servicios generalmente se abre la posibilidad de lo que, digamos, de lo que uno estime sea lo que realmente al final facturó, que es, digamos, un tipo de proyecto llamado tiempo y materiales. Entonces, ¿qué tal si uno pudiera tener certeza sobre esos costos, sobre esos tiempos, dado que estandarizamos buena parte de nuestros proyectos? Ahora, montemos esto, por ejemplo, en un ciclo bien sencillo que al momento de yo pensar en la estandarización me ayuda a organizarme un poco, organizar un poco la lógica. Entonces, es bien sencillo, pero involucra parte de las fases anteriores y requiere muchísimo, digamos, requiere trabajo y esfuerzo. Entonces, primero debemos saber bien o conocer muy bien nuestros proyectos, nuestros clientes, nuestros entregables, nuestras metodologías. Con ese conocimiento uno puede hallar características comunes y que sean replicables o estandarizables entre proyectos. A partir de ese hallazgo, una estructura estándares que aplican al tipo de proyecto, es decir, son los entregables, las metodologías, las mejores prácticas, los informes. Luego de eso, yo puedo ya pensar en aplicar la estandarización y la replicación de manera consistente en varias iniciativas, teniendo en cuenta, finalmente, la certeza de que todas las lecciones aprendidas y todos los factores a mejorar son claramente documentados y usados para retroalimentar el ciclo.
¿Por qué es importante entender esto? Porque la estandarización no es un proceso lineal, no es que yo lo hago una vez y ya salió perfectamente. Es un proceso iterativo que depende de lo ejecutado para seguir mejorando proyecto tras proyecto. Ahora veamos potenciales beneficios y las razones por las cuales debemos evaluar si la estandarización o no es una opción. Sabemos que tiene un potencial impacto en los resultados, pero ¿cómo se logra materializar ese impacto positivo? Lo primero que se puede decir es que cuando uno mueve sus proyectos de un modelo artesanal, por llamarlo de alguna manera, a un modelo industrial, pues eso tiene un impacto en tiempo y calidad. Digamos, en el modelo artesanal, los resultados varían dependiendo de los factores de ejecución, digamos, de la mano de obra, del artesano, de los factores climáticos, de las materias primas, etcétera. Por esa razón, la calidad muchas veces es difícil de garantizar y los costos de todo lo que sea llamado artesanal o que venga de la palabra arte son mayores. Ahora, si eso lo comparamos con un modelo industrial en el cual la calidad está embebida en todos los procesos, desde los más pequeños componentes y en los que uno estandariza cada paso para obtener consistencia, generar repetitividad, mientras va disminuyendo los costos y garantizando además que al final los productos son exactamente iguales, pues uno podría llegar y decir, oiga, comparemos eso con los proyectos, ¿cierto? ¿Cómo sería en los proyectos? Hoy en día trabajamos un alto porcentaje de los proyectos sobre un modelo artesanal, es decir, que nos mantiene en una zona de confort porque siempre lo hemos hecho así, pero que además no nos permite explorar otras alternativas de gestión un poco más orientadas a generar resultados que sean consistentes y que nos permitan tener una mayor certeza de lo que vamos a hacer, de cómo lo vamos a hacer, de cuándo lo vamos a hacer y sobre todo de qué resultados vamos a obtener. Entonces, pues es pertinente, antes de entrar un poco más en detalle en los beneficios, reflexionar acerca de lo que dicen analistas muy serios acerca de la gestión del proyecto en torno a la estandarización. Una estadística que llama la atención dice que aquellas organizaciones que han optado por la estandarización como una práctica general y aplicada en sus proyectos han visto una mejora en los proyectos entregados que va del 70 al 95%. Entonces retomemos el caso que les mencioné hace un rato sobre la casa de software aquella, que debido a sus productos empaquetados y a sus implementaciones ágiles, logra disminuir sus tiempos de puesta en producción hasta en un 50%, o sea, reducir proyectos, por ejemplo, de 12 meses a 6 meses. Eso suena consistente con esta estadística que, por ejemplo, nos menciona el SPI. También asegura el mismo SPI que se pueden mejorar los factores de eficiencia hasta en un 58%, o sea, estamos hablando de menores costos, mayores ingresos, menores tiempos para facturar, etcétera, o simplemente mejores márgenes apalancados en un mejor control de los riesgos, mejores estimaciones que se basan en experiencias que han sido repetidas con anterioridad y también en un mejor control de recursos. Para este último caso, imaginen, por ejemplo, que conocemos integralmente el recurso, o sea, el recurso que va a estar ejecutando el proyecto reflejado en el tiempo que actúa, su costo, sus habilidades, sus certificaciones, etcétera. De esta manera no solamente se hace más fácil reclutar ese recurso, contratarlo, sino también ponerlo en productividad en un proyecto, disminuyendo claramente las curvas de aprendizaje y los tiempos que le toma adaptarse a su nuevo rol, dado de que cuenta con herramientas y procesos estandarizados que le facilitan la ejecución. Ese es otro de los beneficios grandes que tiene la estandarización. Otros beneficios que se obtienen a partir de esta práctica se pueden resumir en, primero, la base de conocimiento, que también mejora, pues es más consistente para ciertos tipos de proyectos. Uno de los problemas que se generan cuando no están estandarizados los proyectos es que uno tiene demasiada información diferente, de las mismas cosas, haciendo difícil que el equipo pueda encontrar activos
digamos, activos de conocimiento que puedan ser usados en otros compromisos o en otros proyectos. Por ejemplo, una carta de proyecto. Entonces yo digo, sí, yo he hecho 70 cartas de proyecto en 200 proyectos, pero ¿qué tan fácil es encontrar una carta de proyecto que realmente me sirva para mi tipo de proyecto si tengo esa cantidad de información en un repositorio, ¿cierto? ¿Por cuál de ellas se decide el gerente? Entonces, eso es tener estandarizados mis procesos y bloques de información dentro del proyecto me mejora la base de conocimiento. El gobierno y el monitoreo acerca de la ejecución de los proyectos también mejora porque hay patrones que permiten saber, por ejemplo, si los tiempos están de acuerdo a las estimaciones o las definiciones. Es como volviendo al ejemplo de la fábrica, eh, como tener un cuarto de control central, o el ejemplo industrial que dábamos hace un rato, como tener un cuarto de control centralizado desde el cual uno puede observar y monitorear todas las líneas de producción y estar atentos a las alertas que van generando. No necesito una persona revisando cada una de esas máquinas, sino un cuarto de control donde yo pueda tener la visibilidad sobre todo el proyecto o sobre todos mis proyectos. Adicionalmente, pues no menos importante, pues también hay beneficios financieros y operativos, como por ejemplo lograr que los costos sean predecibles, exactitud en las estimaciones y en el pronóstico en cuanto al tiempo, la duración, bueno, el costo, ese tipo de cosas. Con el tiempo uno tendrá acceso a reducciones en los ciclos de proyecto porque habrá menos retrabajo y también menos desperdicio de tiempo dado que tenemos en tareas repetitivas porque esas tareas ya están estandarizadas. A la vez aseguro también la implementación y adopción de mejores prácticas. Entonces, digamos, en resumen, estos podrían ser los beneficios, pero como en toda iniciativa y como en toda tendencia, pues no todo siempre es color de rosa, hay aspectos que se convierten naturalmente en retos. Y lo que uno debería, lo que uno debería revisar es qué son esas cosas que tengo que tener en cuenta eh, para poder decidir por la estandarización. Lo primero es sentarse a pensar qué estandarizo y qué no estandarizo. Es un trabajo, como lo dijimos antes, que requiere esfuerzo y que al final será muy bien recompensado, pero que tenemos que hacerlo a conciencia y con el conocimiento adecuado. Este trabajo también implica saber hasta dónde estandarizar. Es decir, como dijimos hace un rato, estandarizar no se trata de estandarizar al 100% todos los proyectos y que todos sean exactamente iguales. Pero sí se debe tener claridad hasta dónde puedo estandarizar ciertos tipos de proyectos para no cometer el error de encasillar actividades que luego me generen problemas durante la ejecución. Lo segundo es que los datos importan, es decir, recopilar y analizar información sobre costos, horas de proyectos pasados, pues se vuelve muy relevante y una herramienta muy poderosa para poder establecer confianza y credibilidad cuando se estandarizan precios y tiempos. Y si volvemos, por ejemplo, al ciclo que veíamos hace un rato, pues si yo quiero mejorar eh, la estandarización en determinados tipos de proyectos, pues tengo que tomar esa información para retroalimentarla dentro de mi ciclo de estandarización. Lo tercero es que la centralización es muy importante, tener una plataforma que me permita agrupar el conocimiento y los activos de toda la estandarización que se genera, pues se vuelve relevante. Planes de proyecto empaquetados, entregables predefinidos, los riesgos predetectados, toda esa información acelerará las actividades y naturalmente generará confianza y credibilidad en el equipo y además de eso será de mucha ayuda al momento de ejecutar nuevos proyectos y que sea rápidamente y fácilmente encontrable dentro de cierta herramienta. Por último, hay que tener muchísimo cuidado con los perfiles, tenerlos bien establecidos, bien clasificados, tener una base que contenga el detalle del perfil, sus habilidades. Eso permite rápidamente identificar cuáles recursos son adecuados a qué proyecto y mucho más si es un proyecto estandarizado. Bueno, antes de finalizar, vamos a lanzar una última pregunta y es, luego de conocer conceptualmente la estandarización,
y algunos de sus aspectos, ¿considera que es posible estandarizar procesos, productos o servicios dentro de su organización? Ok, vamos a lanzar la pregunta. Aquí estamos. Entonces, por favor, desde sus pantallas, por favor, indiquen si consideran que es posible estandarizar procesos, productos o servicios en su organización. Ok, estamos esperando la votación. Ok, listo. Ya casi el 100% de los asistentes están votando. Perfecto, listo. Entonces aquí tenemos, voy a compartir con ustedes. Entonces tenemos que el 95% de los asistentes consideran que es posible estandarizar estos procesos. ¿Qué comentario nos puedes dar, Mauricio? Bueno, pues al final del ejercicio nos damos cuenta que existe un potencial altísimo en cada una de sus organizaciones para poder acceder a la estandarización. No, no me sorprende para nada. Generalmente vimos al principio en la primera pregunta que el 65% de las personas que estaban asistiendo al seminario pensaban que podían, que no estaban estandarizando de la manera correcta. Ahora vemos que el 95% puede llegar a estandarizar eh, y, y queda claro, me parece que con esto queda claro el mensaje porque la realidad es que todo tipo de proyecto es estandarizable en cierta porción y con esta información podemos empezar a detallar un poco y a profundizar un poco sobre cuáles son las cosas dentro de nuestras organizaciones que pueden ser estandarizadas por proyectos o por tipos de proyectos. Así que pues yo los invito a que revisen el tema internamente, a que se pregunten más cosas. Si tienen preguntas, por favor pónganlas por la herramienta y tratamos de contestar las que más se puedan. De esta manera finalizamos el ejercicio de conceptualización de la estandarización de proyectos. Creo que, pues digamos que entre muchas cosas nos queda claro que no tomar las medidas necesarias para hacer madurar nuestros procesos de gestión de proyectos, pues resulta en menores índices de éxito y como ya lo dijimos al inicio, pues eh, esperamos que por lo menos tengan al menos las herramientas eh, o la curiosidad para preguntarse y analizar si existen dentro de sus iniciativas y dentro de sus organizaciones proyectos que sean o que puedan llegar a ser estandarizables. Entonces, pues les agradezco muchísimo el tiempo. Desafortunadamente ya se nos acabó. Los dejo entonces con Olga. Les agradezco muchísimo la atención y sus preguntas las contestaremos al final, dependiendo del tiempo que tengamos. Muchas gracias. Entonces, ahora, muchísimas gracias, Mauricio, por brindarnos este marco conceptual referente a los beneficios de la estandarización. Ahora, quiero compartir con ustedes cómo, cómo hacer esa transición entre lo que es la teoría y la práctica con una solución como la que nosotros podemos presentar. Entonces, permítame. Ok, permítame, vamos acá. Mauricio, va a compartir acá. Permítame un segundo. Estamos viendo las pantallas. Acá tenemos un pequeño problema técnico, pero ya. Ok, listo. Perfecto, listo. ¿Sí estás viendo mi pantalla? No, creo que no estamos viendo mi pantalla. No. Entonces vamos a utilizar acá la con Mauricio. Listo. Listo, Mauricio. Permítame un segundo. Vamos a ocultar acá. Perfecto. Listo. Permítame un segundo. Bien. Listo. Perfecto. Bueno. Listo. Entonces aquí estoy con... Listo. Entonces aquí, como les comentaba, vamos nosotros a mostrar cómo
rápidamente nosotros podemos ayudarles a lograr esos beneficios de la estandarización de gestión de proyectos con una solución como la nuestra. Entonces, en HydraSoft, nosotros somos una compañía que ya llevamos 20 años desarrollando soluciones enfocadas a software y servicios orientadas a maximizar los resultados en la gestión de los proyectos. Nuestra plataforma, puntualmente, Hydra PSA, nosotros tenemos una solución de gestión de proyectos en la nube que apoya todo el ciclo de gestión, ampliándolo desde la definición de los lineamientos, pasando por todo el ciclo de planeación, ejecución, control e inclusive llegando a la mejora continua. Esto retorna beneficios a nuestros clientes que impactan la rentabilidad del negocio. Entonces, ¿cómo hacemos para entregar esos beneficios? Tomando acá como referencia la diapositiva que Mauricio nos compartió hace unos minutos, nos permite evidenciar puntualmente cómo muchas organizaciones reducen el concepto de la estandarización al usar unas simples plantillas, ¿sí? Que en el cual están definidas como un GAN, donde están definidas unas actividades y unos formatos. Pero en realidad lo que nosotros hemos visto es que una plantilla solamente representa de manera incompleta lo que es un proyecto. Al enfocarse las compañías al desarrollar solamente plantillas, este alcance solo significa que están teniendo en cuenta casi un 90% de lo que se realiza en proyecto. Entonces, imagínense todo lo que dejamos por fuera. En Hydra, nosotros hemos desarrollado el concepto del blueprint. Este blueprint permite incluir un mayor detalle de información, pero sobre todo dar una vista más dinámica y realística de lo que sucede en un proyecto. Un símil que les puede dar de este concepto es imaginarse la diferencia entre lo que es una foto y una película o un video. Entonces, fácilmente lo que nosotros podemos definir como un blueprint es que es ese mecanismo, es esa funcionalidad que le permite a las compañías desarrollar sus proyectos de acuerdo a todas sus mejores prácticas a nivel metodológico y sobre todo a nivel de esa experiencia que la compañía ha tenido a lo largo de los años al entregar sus proyectos. Además de poder tener la capacidad de ver en tiempo real de todo lo que está sucediendo en sus proyectos que se están ejecutando. Esta funcionalidad le permite a las compañías desarrollar proyectos y entregarles servicios repetibles basados en sus mejores prácticas. Yo puedo estandarizar, como vemos acá en esta gráfica, tanto la metodología, la planeación, los reportes e inclusive los repositorios documentales, ¿sí? Todo para asegurarnos que cada vez que se va a instanciar un proyecto, estos cuenten con todos estos lineamientos metodológicos predefinidos. En este ejemplo que tengo aquí en pantalla, quiero mostrarles cómo se ejecutan los proyectos basados en los blueprints. Al configurarse el blueprint, se asegura que todos esos elementos que hacen parte del conocimiento de la compañía estén consolidados en dicho repositorio. Con estos elementos se define un proceso de gestión de proyectos, ¿sí? Como lo pueden ver acá en la parte inferior, en el cual esas están relacionadas todas las tareas que se deben realizar en un proyecto para ser ejecutada de manera que los recursos sean los indicados y las habilidades de las personas sean las correctas. Una vez configurado este blueprint, nosotros podemos instanciar los proyectos basados en este mismo, predefiniendo cómo es una planeación, cuáles recursos se asignan a este proyecto, predefine inclusive los tipos de riesgo, las finanzas. Toda esta información consolidada le permite al gerente de proyecto personalizar ese proyecto, esa instancia de proyecto de acuerdo a los requerimientos particulares del mismo. En el momento en que los miembros del equipo del proyecto empiezan a ejecutar la tarea asignada, toda esa información configurada que previamente nosotros hemos configurado en el blueprint va a estar disponible para el ejecutor de la tarea. Esta información a su alcance determina la calidad de la entrega de la tarea, al facilitar que ese recurso pueda fácilmente adoptar esas mejores prácticas. E inclusive podemos evidenciar la reducción del retrabajo por medio de esos ciclos de aprobación que se pueden fácilmente configurar en esta base de conocimiento. También otro de los beneficios que hemos identificado es la reducción de curva de aprendizaje al facilitar a cualquier nivel de experiencia de los recursos la información para que lo pueda guiar a entregar las tareas con los niveles de calidad definidos. Para resumir,
el blueprint hace que la creación y la ejecución de un proyecto sea mucho más fácil, asegurándonos que tanto la planeación, la ejecución, el control, todos estos pasos, todos estos parte del proceso se realice de acuerdo a las mejores prácticas estandarizadas. Esto nos permite optimizar los resultados en términos de costo, tiempo e inclusive en control de riesgos. Ahora quiero mostrarles este ciclo que acabo yo de demostrar acá de ejemplo desde nuestra plataforma Hydra PSA. Entonces aquí vamos a entrar a la plataforma. Aquí Hydra PSA es una plataforma, un servicio en la nube que solo requiere un acceso a Internet desde el web browser que es posible acceder a la misma. Como primer paso del ciclo que les había hecho referencia, tenemos el blueprint. El blueprint, como les había indicado, es la definición de esos lineamientos o metodología que la compañía ha definido a lo largo de su experiencia. Nosotros hemos consolidado esta funcionalidad en el módulo del blueprint. En este ejemplo, aquí nosotros hemos configurado varios tipos de blueprint de acuerdo a los tipos de proyectos que nosotros hemos definido en la compañía. Vamos a entrar acá a un ejemplo de una implementación de un ERP. Entonces aquí tenemos consolidado todos esos elementos en los cuales Mauricio nos hacía referencia entre la diferencia entre una plantilla y la diferencia entre estandarizar un proyecto con los elementos adicionales. Entonces aquí podemos nosotros encontrar elementos como los grupos de proceso, ese grupo de proceso en el cual nosotros podemos definir desde la fase, actividades y tareas, e inclusive desde el nivel de tarea, vamos a entrar a cada una de las tareas, podemos nosotros configurar información adicional, tales como la descripción de lo que es la tarea. Acá tenemos una lista de chequeo asociado a esa tarea acá la que tenemos el ejemplo es el de identificar y capturar requerimientos. Aquí tenemos en esta lista de chequeo información que le ayuda a agilizar a la persona que está ejecutando la tarea, poder generar como ese seguimiento de cuáles son esos puntos relevantes a tener en cuenta en la configuración de esta tarea. También podemos en la parte de configuración, esta opción de configuración, definir cuál es el rol adecuado para ejecutar esta tarea. Esta configuración va desde la descripción del rol hasta definir qué habilidades puede tener esta persona para ejecutar. Si yo requiero que esta persona sea un certificado PMP o que tenga alguna habilidad en referente a algún idioma o referente a alguna certificación, yo fácilmente lo puedo configurar. También puedo configurar a nivel de esta tarea cuáles son las entradas y las salidas requeridas para cumplir con los lineamientos de calidad. Estas entradas y salidas se reduce a nosotros brindar la última versión del formato, plantilla o documento que requiere la persona para poder ejecutar la tarea. También la plataforma le permite configurar niveles de aprobación. Esto me permite que yo previamente configure cuáles son esas personas que pueden ser parte de mi equipo de trabajo, por ejemplo, un par o mi gerente del proyecto o inclusive llegar hasta el cliente final e indicarle que me apruebe lo que yo he realizado en la tarea. Entonces aquí fácilmente yo puedo configurar estos niveles de aprobación. A nivel de instrucciones, esta funcionalidad ha sido muy valiosa para nuestros clientes, nuestros usuarios, en el cual permite consolidar todas esas mejores prácticas, todos esos requerimientos, lo que debo hacer, qué debo tener en cuenta en el momento de ejecutar las tareas. Aquí, toda esta información, acá a manera de ejemplo, les voy a mostrar cómo esta guía le va a llegar en el momento que la persona va a ejecutar la tarea, va a encontrar de manera consolidada las instrucciones paso a paso que hemos configurado, la lista de chequeo, todas las cosas los pasos que debe tener en cuenta el recurso, los detalles de configuración a nivel de quién es el rol idóneo, cuáles son las entradas, salidas y descargar de una vez en este momento todos esos formatos. También cuáles son las aprobaciones a las cuales está sujeta la tarea que se está realizando. Aquí
como les indicaba, esta base de conocimiento le permite, perdón, le permite, va de la mano del nivel de madurez de la gestión de los proyectos. Como Mauricio indicaba en la primera, al inicio de su presentación, es muy relevante que consideremos, evaluemos cuál es el nivel de madurez que tiene la compañía para sí mismo poder configurar esa base de conocimiento, para poder definir qué nivel de estandarización se va a consolidar, porque nosotros, la plataforma es tan flexible en este módulo de Blueprints que puede configurarse desde una estructura básica o muy completa de acuerdo a las necesidades y el nivel de configuración de los procesos de gestión de proyectos en la compañía. Una vez definido este Blueprint, que es como el primer paso que Mauricio nos mostraba en ese ciclo, es posible crear un proyecto de acuerdo a esa información. Entonces, en el momento en que se crea el proyecto, se dice, basado en estas áreas de conocimiento, vamos a instanciar un servicio, se asigna un gerente de proyecto, se asignan unas fechas de inicio y fin, y se asigna el equipo de trabajo correspondiente. Al entrar a este proyecto, entonces nosotros fácilmente le brindamos al gerente de proyecto toda la información predefinida en su base de conocimiento y no empezar a trabajar con una hoja en blanco. O sea, toda esa configuración que hemos predefinido del proceso, de las características que se deben tener en cuenta para ejecutar una tarea, ya vienen disponibles para el usuario final. En esta etapa, el gerente de proyecto personaliza el plan de trabajo, asigna sus recursos, personaliza las fechas y el esfuerzo requerido. También tiene, en esa solamente la parte de planeación, también tiene funcionalidades que le apoyan al gerente de proyecto, configurar los riesgos que están ya predefinidos en la ejecución de su proyecto, los podemos configurar. Si configura entregables, también lo podemos nosotros definir. También tiene un módulo de finanzas que inclusive podemos predefinir cuáles son esos rubros a los cuales se va a hacer seguimiento en los proyectos. Entonces, gerente de proyecto con su equipo de trabajo ya tiene definida toda su planeación. Ahora, la instancia es que el recurso ya tiene asignadas unas tareas y empiezan ellos a ejecutar las tareas que le asignaron. Ahora ese recurso está en la capacidad de reportar el avance de cumplimiento de tareas de acuerdo a las políticas de seguimiento de los proyectos en la compañía. Entonces puede ser como por ejemplo reportar acá el avance porcentual de las tareas. También puede generar una valoración cualitativa de lo que está pasando con la tarea, puede registrar inclusive tiempos, puede inclusive, si la persona no recuerda cómo ejecutar la tarea, es una persona junior en la compañía, esta funcionalidad que previamente nosotros configuramos en la base de conocimiento le va a facilitar a ese recurso seguir esos lineamientos de calidad. Entonces aquí en esta instancia va a descargar todos los formatos, va a identificar cuáles son los pasos a realizar de acuerdo a los niveles de calidad y qué personas van a aprobar su tarea. También puede generar comentarios, ¿sí? Comentarios referente a lo que está pasando con su tarea. Muchas veces muchos de nuestros clientes siempre simplifican la consolidación de todos los comentarios que nosotros por lo general encontramos en correos electrónicos a esta funcionalidad en la que fácilmente el recurso puede generar todas sus novedades y de manera simplificada todos esos comentarios de mi equipo de trabajo van a estar consolidados en una funcionalidad aquí en la plataforma. También puede adjuntar las evidencias de lo que está ejecutado en su tarea. También a nivel de que el equipo de trabajo va reportando ese avance, la plataforma le permite a diferentes niveles de interesados de la compañía tener información en tiempo real de lo que está sucediendo a nivel tanto de proyecto consolidado o de los grupos de proyecto. Entonces aquí, a nivel de gerente de proyectos, vamos a mostrarles
un tablero de control. Aquí en este ejemplo que yo previamente he configurado, tenemos un reporte de desempeño del proyecto. Estos tableros de control que ustedes ven acá hacen parte de una librería de reportes que fácilmente ustedes pueden seleccionar, pueden configurar. Esto ya está predefinido. Hacer un reporte es tan fácil como ustedes hacer clic en esta opción y decir qué elementos quieren incluir o que no quieren incluir. Es muy sencillo. Estos tipos de reportes son configurados o lo hemos predefinido de acuerdo a las mejores prácticas de las diferentes industrias de nuestro universo de clientes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos curvas de valor ganado, tenemos curvas de progreso del proyecto, tenemos inclusive indicadores de costo. Estos son solamente vistas, hay diferentes vistas de cómo nosotros podemos mostrar esta información de acuerdo a esos lineamientos de seguimiento de los proyectos. Entonces, rápidamente, inclusive a nivel de control de compañía, aquí muestro unos ejemplos de esto. Acá tenemos, la compañía puede encontrar información consolidada de todos los proyectos que se están ejecutando, todos basados en esos niveles de estandarización predefinidos en la plataforma. Puede tener información de cuáles son los proyectos definidos por cada sector y podemos nosotros fácilmente tener la información consolidada para poder tomar las decisiones del caso. Así completamos este ciclo rápidamente con toda la información de toda la ejecución de los proyectos en un solo lugar, de manera que toda la información referente a documentos, reportes, comentarios, sugerencias de metodología, información de estatus, toda esta información está consolidada. En particular, todo este conocimiento que tenemos nosotros recopilado por medio de mejores prácticas, lineamientos, nos asegura esa consistencia que nos brinda la estandarización en la entrega de proyectos. Ahora, ya para terminar, quiero compartir con ustedes unos casos de éxito de nuestros clientes basados en nuestra funcionalidad en Hydra. El primer caso que quiero mostrarles es el caso de Polycom. Esto es una corporación que fabrica y vende equipos de comunicación. Polycom tenía grandes retos para mejorar la entrega de sus proyectos, estos relacionados con reducir el impacto de los riesgos y reducir el retrabajo en la entrega de las actividades. Para reevidenciar esta mejora en la entrega de los proyectos, Polycom mide sus gerentes de proyectos de acuerdo a la finalización exitosa de sus proyectos. Aquí, en este ejemplo que Polycom nos ha simplificado, vemos como la curva de desempeño de los nuevos gerentes de proyecto que utilizaban Hydra para la entrega de sus proyectos se convirtieron en los nuevos mejores ejecutores debido a la adopción de las mejores prácticas y de la reducción de la curva de aprendizaje que les ha brindado nuestra plataforma. Este resultado evidencia el beneficio de incremento de la eficiencia de los recursos que nos hablaba Mauricio. Tenemos también la facilidad de brindar a esos recursos la información completa de cómo adherirse a las mejores prácticas de la compañía. Otro caso que quiero mostrarles es el caso de Epicor, donde la división de servicios profesionales de Epicor en EMEA, Europa, Medio Oriente y Asia, tenía un margen de 8 puntos por debajo del margen de la división de servicios profesionales en Estados Unidos. Epicor en EMEA identificó que uno de los impulsadores para mejorar resultados en la operación y reducir la brecha con respecto a Estados Unidos era la estandarización de la entrega de los servicios de implementación. Con Hydra PSA, Epicor logró aumentar el margen de superación de servicios profesionales en 75% en solamente 12 meses. También logró evidenciar beneficios con respecto a la mejora de capacidad de entrega de proyectos, aumentar la satisfacción del cliente y mejorar la capacidad de gerentes del proyecto. Y por último, queremos presentarle el caso referente a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, o Uniminuto, como nosotros lo conocemos. Esta Uniminuto es la universidad con mayor número de estudiantes en Colombia, al ser una corporación que
opera a lo largo y ancho de todo el país, la información de estos proyectos estaba muy dispersa. No se tenía un control sobre los proyectos en el sistema. Esto generaba una desconexión de gestión de los proyectos desarrollados en las diferentes sedes. Esa desarticulación que tenía Uniminuto generaba grandes retos para la consolidación del estado real de la ejecución del plan institucional. Ahora, con nuestra solución, Hydra le permite a Uniminuto tener una visibilidad y control de todos los proyectos en ejecución. Esto le permite a ellos tener un seguimiento integral a los proyectos, no solo a la ejecución presupuestal que para ellos era relevante, sino también una identificación del estado real de los proyectos que se estaban ejecutando y del seguimiento de los hitos de los mismos. Para ustedes, le quiero reiterarles las gracias por estar aquí con nosotros. Esto era lo que quería yo compartir con ustedes. Me he extendido un poco más del tiempo propuesto. Si ustedes requieren información adicional de nuestra plataforma o si requieren extender información sobre cómo estandarizar los proyectos en su compañía, pueden contactar a nosotros o inclusive a Mauricio Vargas en cualquier momento. Como les decía, requiero reiterar el agradecimiento a Mauricio por sus aportes. Y ahora empezamos bueno, tenemos unos 2 minutos de preguntas y respuestas en el cual dentro del transcurso de la sesión hemos recibido. Vamos a revisarlas rápidamente. Mauricio, por favor, nos colaboras con esta. Sí, aquí hay una pregunta. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. ¿Cuál es el primer paso para seguir la estandarización? Bueno, si recordamos un poco una de las primeras diapositivas en la que mostrábamos el ciclo para obtener la estandarización, el primer paso decía conocer. Por lo tanto, si hablamos de conocer y de conocimiento, pues tenemos que pensar en las personas. Entonces, lo primero que deberíamos estar identificando es la gente con mejor conocimiento y naturalmente tener una claridad absoluta sobre los procesos habilitadores del proyecto y las mejores prácticas. Digamos que esa combinación entre conocimiento de las personas y la claridad sobre los procesos y las mejores prácticas debería ser el primer paso para pensar en la estandarización y empezar a buscar bloques que sean estandarizables dentro de los proyectos. La segunda, hay otra pregunta acá que dice, ¿qué tanto tiempo toma alcanzar la estandarización? Bueno, pues eso, como respondemos los consultores casi siempre, depende. Depende del tipo de proyecto y del negocio, pero hay ciertas características como por ejemplo la visibilidad, mejor entendimiento de los procesos, la conexión entre los gerentes de proyecto y los equipos, que son resultados de la estandarización y que pueden ser, digamos, fácilmente implementables en una primera fase de la estandarización. Es decir, las cosas más básicas se pueden estandarizar desde un principio, ya cuando uno tiene o está hablando de particularidades o peculiaridades del negocio, pues eso ya entra en el ciclo y empieza a tener un poco más de tiempo en la implementación. Hay una tercera pregunta que dice, ¿se pueden estandarizar todo tipo de proyectos? Pues yo diría que sí, todo tipo de proyecto es estandarizable. Uno puede estandarizar desde los aspectos más básicos o los componentes más básicos de los proyectos, digamos que pueden ser controlados de acuerdo a las mejores prácticas y a las metodologías de gestión de proyectos, hasta incluso aspectos relativos al tipo de proyecto o de negocio. Pero la respuesta es sí, porque hay aspectos que son que están muy ligados a esas mejores prácticas y a las metodologías que seguramente van a ser similares o replicables entre proyectos y eso ya es empezar con la estandarización, con lo cual aplicaría. Yo creo que no tenemos más tiempo, ¿no? Ya son las 2. Sí, ya aquí alguien también
Me ha preguntado que si tenemos acceso a las presentaciones. Nosotros el día de mañana vamos a enviar la grabación de la presentación y también información sobre los casos de éxito que nosotros presentamos en el día de hoy. Bueno, Perdón, hay una pregunta, Olga, que si quieres rápidamente la respondemos. Dice, mis proyectos son muy cuenta. particulares. Mis proyectos son muy particulares. ¿Podría darme un ejemplo de las actividades que se estandarizan con mayor frecuencia en proyectos de diferente tipo en una organización? Pues bueno, generalmente todas las actividades, como decíamos hace un rato, relacionadas con gestión de proyectos y con la aplicación de buenas, mejores prácticas, como por ejemplo la definición del alcance del proyecto, las reuniones de inicio, los reportes de seguimiento, los indicadores, actividades de seguimiento, todo ese tipo de actividades de entrada ya están sujetas a la estandarización. Ok, ya llegamos al cierre de nuestro seminario. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su atención y cualquier inquietud, cualquier duda, estamos atentos a escucharlos. Que tengan muy buen día y los esperamos en nuestro próximo webinar. Hasta luego.